El mundo de Sofía, la Edad Media. Recorrer una parte del camino no significa equivocarse de camino. Transcurrió una semana sin que Sofía supiera nada más de Alberto Knox. Tampoco recibió más postales del Líbano, pero hablaba constantemente con Jorn de las que había encontrado en la cabaña del mayor. Jorn estaba muy nerviosa, pero al no suceder nada más, el susto iba quedando entre los deberes y el bádminton. Sofía repasó las cartas de Alberto muchas veces para ver si encontraba algo que pudiera arrojar alguna luz sobre Hal y todo lo que tenía que ver con ella. De esa forma tuvo la oportunidad de digerir la filosofía de la antigüedad. Ya no le costaba ningún trabajo distinguir entre Demócrito y Sócrates, Platón y Aristóteles. El viernes 25 de mayo estaba en la cocina haciendo la comida para su madre, a punto de volver del trabajo. Eso era lo acordado para los viernes. Ese día preparaba una sopa de sobre de pescado, con albóndigas y zanahorias. Muy sencillo. Había empezado a soplar el viento. Mientras removía la sopa, Sofía se volvió hacia la ventana y miró afuera. Los abedules se balanceaban como espigas de trigo. De repente, algo golpeó el cristal de la ventana. Sofía se volvió de nuevo y descubrió un trozo de cartón pegado en el vidrio. Se acercó a la ventana y vio que era una postal. A través del cristal pudo leer Heilt Molernack, diagonal Sofía Amundsen. Justo lo que había pensado. Abrió la ventana y recogió la postal. ¿Habría llegado volando desde el Líbano? También esta postal tenía fecha del viernes 15 de junio. Sofía quitó la cacerola de la placa y se sentó junto a la mesa de la cocina. La postal decía: Querida Hyde, no sé si esta postal te llegará el día de tu cumpleaños. Espero que así sea, o que si no, al menos no hayan transcurrido demasiados días. Que transcurra una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que transcurra tanto tiempo para nosotros. Y volveré a casa la víspera de San Juan. Entonces nos sentaremos juntos en el balancín, mirando al mar. Hyde, tenemos tantas cosas de qué hablar. Abrazos de tu papá, que a veces se deprime por ese conflicto de 1000 años entre judíos, cristianos y musulmanes. Constantemente me obligo a mí mismo a recordar que estas tres religiones tienen sus raíces en Abraham. ¿Rezarán entonces al mismo Dios? Pues no. En este sitio Caín y Abel aún no han terminado su pelea. Postdata. ¿Puedo acaso decirte que des recuerdos a Sofía? Pobre chica, aún entiende el porqué de las cosas. ¿Le entiendes tú, quizás? Sofía se inclinó sobre la mesa. Estaba agotada. Desde luego que no entendía nada. ¿Le entendería Hyde? Si el padre de Hyde le enviaba saludos a Sofía, significaba que Hyde sabía más que Sofía de Hyde. Todo resultaba tan complicado que Sofía volvió a las cacerolas. Una postal que se posa en la ventana así como así, correo aéreo en el verdadero sentido de la palabra. En cuanto hubo vuelto a poner la cacerola en la placa, sonó el teléfono. Ojalá fuera papá. Si volviera a casa, le contaría todo lo que había sucedido en las últimas semanas. No, sería John o mamá. Sofía corrió hasta el aparato. ¿Sofía Amundsen? Soy yo, dijo alguien del otro lado del teléfono. Sofía estaba segura de tres cosas. No era papá, pero era una voz de hombre. Estaba además convencida de que había oído exactamente la misma voz en otra ocasión. ¿Quién es?, preguntó. Soy Alberto. Ah. Sofía no sabía qué contestar. Se acordaba de la voz del video sobre Atenas. ¿Estás bien? Pues sí. Pero a partir de ahora no habrán más cartas. Tenemos que vernos personalmente, Sofía. Empieza a urgir, ¿sabes? ¿Por qué? Estamos a puntos de ser cercados por el padre de Hyde. ¿Cómo cercados? Por todos lados, Sofía, ahora tenemos que colaborar, aunque no serás de mucha ayuda hasta que te haya hablado de la Edad Media. Deberemos hacer el Renacimiento y el siglo XVII también. Además, Berkeley juega un papel importante. De ese había un cuadro en la cabaña del mayor, ¿verdad? Sí, quizás sea precisamente sobre él sobre el que se libre la batalla. Suena como a una especie de guerra.
Lo llamaría más bien una lucha espiritual. Tendremos que llamar la atención de Hyde y conseguir que se ponga de nuestra parte, antes de que su padre vuelva a Lillesand. No entiendo nada. Bueno, quizá los filósofos te abran los ojos. Búscame en la iglesia de María de madrugada a las 4, pero ven sola, hija mía. ¿Tendré que ir en plena noche? Clic. Oiga, qué tío más malo. Había colgado. Sofía volvió corriendo a la cocina. La sopa estaba a punto de salirse. Echó el pescado y la zanahoria y bajó el fuego. ¿En la iglesia de María? Era una vieja iglesia medieval de piedra. Sofía creía que solo se usaba para conciertos y misas muy especiales. En verano estaba abierta de vez en cuando para los turistas, pero ¿cómo iba a estar abierta en plena noche? Cuando llegó su madre, Sofía ya había metido la postal del Líbano en el armario junto a las demás cartas de Alberto y Hyde. Después de comer, se fue a casa de John. Tenemos que hacer un acuerdo un poco especial, dijo a su amiga en cuanto ésta abrió la puerta. Y no dijo nada más hasta que se hubieron encerrado en la habitación de John. Es un poco problemático, prosiguió Sofía. Venga. Tendré que decir a mamá que me quedo a dormir aquí. Muy bien. Pero no es verdad, ¿comprendes? Estaré en otro sitio. Eso es peor. ¿Es algún lío de chicos? No, pero es un lío de Hyde. John silbó suavemente, y Sofía la miró fijamente a los ojos. Vendré aquí tarde esta noche, dijo, pero tendré que salir a escondidas alrededor de las 3. Tendrás que encubrirme hasta que vuelva. ¿Pero a dónde vas a ir, Sofía? ¿Qué vas a hacer? Lo siento, he recibido órdenes de no decir nada. No era difícil obtener permiso para dormir en casa de alguna amiga, más bien al contrario. Sofía tenía de vez en cuando la sensación de que su madre le gustaba tener la casa para ella sola. Vendrás a la hora de comer mañana, ¿verdad? Fue el único comentario de su madre. Si no vengo, ¿sabes dónde estoy? ¿Por qué decía eso si era precisamente el punto débil? La estancia en casa de su amiga empezó como todas las veces que se quedaban a dormir ahí, charlando hasta bien entrada la noche, con la única diferencia de que Sofía puso el despertador a las 3. Cuando sobre la luna se dispusieron por fin a dormir, John apenas se despertó cuando Sofía paró el despertador 2 horas más tarde. Ten cuidado, dijo John. Sofía empezó a andar. Había varios kilómetros hasta la iglesia de María, y aunque solo había dormido un par de horas, se sentía totalmente despejada. Sobre las colinas al este notaba una nube roja. Cuando por fin se encontró ante la vieja iglesia de piedras, eran ya las 4. Sofía empujó la puerta pesada. Estaba abierta. La iglesia estaba vacía y silenciosa. A través de las vidrieras flotaba una luz azulada que revelaba miles de minúsculas partículas de polvo. Era como si el polvo se reuniera en gruesas vigas que atravesaran la nave de la iglesia. Sofía se sentó en un banco en el medio. Allí se quedó sentada mirando al altar y a un viejo crucifijo pintado con colores opacos. No se atrevió a darse la vuelta. Sonaba como un viejo salmo, quizás de la Edad Media también. Luego todo volvió a quedar en silencio, pero pronto oyó pasos que se acercaban por detrás de ella. ¿Debería volverse ya? Optó por clavar su mirada en el Jesús crucificado. Las pisadas la sobrepasaron y vio una figura acercarse. Llevaba un hábito marrón de monje. Sofía podría haber jurado que se trataba de un monje de la Edad Media. Tenía miedo, pero no estaba aterrorizada. Cuando el monje llegó al presbiterio, dio un rodeo y subió al púlpito. Se inclinó sobre él, miró a Sofía y dijo en latín: Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc, et semper in saecula saeculorum. «Habla noruego, tonto», exclamó Sofía. Las palabras retumbaron en la vieja iglesia de piedra. Entendió que el monje tenía que ser Alberto Knox, y sin embargo, se arrepintió de haberse expresado de un modo tan poco solemne en una vieja iglesia. Pero tenía miedo, y cuando se tiene miedo,
resulta una especie de consuelo romper con todas las reglas y tabúes. ¡Chis! Alberto levantó una mano, como hacen los curas cuando quieren que los feligreses se sienten. ¿Qué hora es, hija mía?, preguntó. Las 4:05, exclamó Sofía. Ya no tenía miedo. Entonces ha llegado la hora. En este momento comienza la Edad Media. ¿La Edad Media empieza a las 4? Preguntó Sofía perpleja. Alrededor de las 4, sí. Luego fueron las 5 y las 6 y las 7. Pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Se hicieron las 8 y las 9 y las 10. Pero seguía siendo Edad Media, ¿sabes? Ya es hora de levantarse a un nuevo día, pensarás. Pues sí, entiendo lo que quieres decir, pero es fin de semana, ¿sabes? Un fin de semana sin fin. Se hicieron las 11 y las 12 y la 1, lo que corresponde a lo que llamamos Alta Edad Media. Fue cuando se construyeron las grandes catedrales de Europa. Alrededor de las 14 horas, alguno que otro gallo cantó, y entonces, no hasta entonces, empieza a desvanecerse. Entonces la Edad Media duró 9 horas, dijo Sofía. Alberto movió la cabeza, que asomó por debajo de la capucha del hábito marrón, y miró hacia la congregación, que en ese momento solo se componía de una muchacha de 14 años. Sí, si 1 hora son 100 años, imaginemos que Jesús nació a medianoche. Pablo inició sus viajes misioneros un poco antes de las 12:30, y murió en Roma un cuarto de hora más tarde. Hasta cerca de las 3, la iglesia cristiana estaba más o menos prohibida, pero en el año 313 el cristianismo era una religión aceptada en el Imperio Romano. Eso era bajo el reinado del emperador Constantino, que se dejó bautizar en su lecho de muerte muchos años después. Desde el año 380 el cristianismo fue la religión del Estado en todo el Imperio Romano. ¿Pero no se disolvió el Imperio Romano? Sí, había empezado ya a derrumbarse. Nos encontramos ante uno de los cambios culturales más importantes de la historia. Alrededor del año 300, Roma estaba amenazada tanto por las tribus que llegaban desde el norte como por la disolución interna. En el año 330, el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, ciudad que él mismo había fundado a la entrada del Mar Negro. Esta nueva ciudad era considerada por algunos como la otra Roma. En el año 395, el Imperio Romano fue dividido por dos: el Imperio Romano Occidental, con Roma en el centro, y el Imperio Romano Oriental, con la nueva ciudad de Constantinopla como capital. En el año 410, Roma fue saqueada por pueblos bárbaros, y en el 476 todo Estado romano occidental pereció. El Imperio Romano Oriental subsistió como Estado hasta el año 1453, en que los turcos conquistaron Constantinopla. ¿Fue entonces cuando la ciudad tomó nombre de Estambul? Cierto, otra fecha digna de recordar es el año 529. Entonces la iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. En ese mismo año se fundó la Orden de los Benedictinos, como la primera gran orden religiosa. De esta manera, el año 529 se convierte en un símbolo de cómo la iglesia cristiana puso una tapadera encima de la filosofía griega. A partir de entonces, los conventos tuvieron el monopolio de la enseñanza, la reflexión y la contemplación. Pronto serán las 5:30. Sofía ya había entendido hacía rato lo que Alberto quería decir con todas esas horas. La medianoche era el año 0. La 1 equivalía al año 100 después de Cristo. Las 6 era el año 600 después de Cristo. Y las 14 horas era el año 1400 después de Cristo. Alberto prosiguió. Por Edad Media se entiende en realidad un periodo de tiempo entre dos épocas. La expresión surgió en el Renacimiento, en el que se consideró la Edad Media como una larga noche de 1000 años que había enterrado a Europa entre la Antigüedad y el Renacimiento. La expresión medieval se usa incluso hoy en día en un sentido peyorativo para expresar todo aquello que es autoritario y rígido.
pero otros han considerado la Edad Media como un tiempo de 1000 años de crecimiento. Fue, por ejemplo, en la Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar. Ya a principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos. A partir del año 1100 se contó con las escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades. Incluso hoy en día las materias están divididas en diferentes grupos o facultades como en la Edad Media. 1000 años son muchos años, pero el cristianismo necesitó tiempo para penetrar en el pueblo. En el transcurso de la Edad Media se fueron desarrollando también las diferentes naciones con ciudades y castillos, música y poesía populares. ¿Qué habría sido de los cuentos populares y las baladas sin la Edad Media? Bueno, ¿qué habría sido Europa sin la Edad Media, Sofía? ¿Una provincia romana? La resonancia que tienen nombres como Inglaterra, Alemania o Noruega se encuentran precisamente en esta inmensa profundidad que se llama Edad Media. En esta profundidad nadan muchos peces gordos, aunque no siempre los veamos. Snorri fue un hombre de la Edad Media, también lo fueron Olaf el Santo y Carlomagno, por no decir Romeo y Julieta, y un montón de apuestos príncipes y majestuosos reyes, valientes caballeros, andantes y bellas doncellas, vidrieros anónimos y constructores geniales de órganos. Y aún no he mencionado ni a los frailes de los conventos, ni a los peregrinos, ni a las curanderas. Tampoco he mencionado a los sacerdotes. Cierto, el cristianismo no llegó a Noruega hasta el año 1000, pero sería una exageración decir que toda Noruega se convirtió en país cristiano después de la batalla de Stiklestad. Antiguas ideas paganas seguían vivas bajo la superficie cristiana, y con los elementos cristianos se mezclaron muchos precristianos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la celebración noruega de Navidad, había una mezcla entre costumbres cristianas y antiguas costumbres nórdicas, que dura hasta nuestros días. ¿Conoces la frase que dice que los viejos cónyuges acaban por parecerse el uno al otro? Así sucede que la torta navideña, el cerdito navideño y la cerveza navideña se asocian a los reyes de Oriente y al pesebre de Belén. No obstante, debemos subrayar que el cristianismo poco a poco empezaba a dominar en lo que se refiere al concepto de la vida. Hablamos, por tanto, a menudo de la Edad Media como una cultura cristiana unitaria. Entonces, ¿no fue solo oscura y triste? Los primeros siglos después del año 400 fueron verdaderamente años de decadencia cultural. Los tiempos de los romanos habían sido una época de mucha cultura, con grandes ciudades que tenían sus sistemas públicos de cloacas, barrios y bibliotecas, por no mencionar la grandiosa arquitectura. Toda esa cultura se desintegró en los primeros siglos de la Edad Media, también en lo que se refiere al comercio y a la economía monetaria. En la Edad Media se volvió a la economía en especie, a la economía del intercambio. A partir de ahora, la economía se caracterizaría por lo que llamamos feudalismo, que quiere decir que algunos importantes señores feudales eran propietarios de la tierra que los campesinos tenían que trabajar para ganarse el sustento. También la población disminuyó fuertemente durante aquellos primeros siglos. Basta con mencionar que Roma era una ciudad que llegaba al 1.000.000 de habitantes en la antigüedad, y que ya en el año 600 la población de la antigua metrópolis había descendido a 40.000, de modo que una modesta población andaba entre los restos de edificios majestuosos de los templos gloriosos de esta ciudad. Cuando necesitaban material de construcción, tenían ruinas de sobra de dónde coger. Esto ha irritado enormemente a los arqueólogos de nuestros días, a los que les hubiera gustado que las gentes de la Edad Media no hubieran tocado los viejos monumentos. Eso es fácil de decir, pues la importancia de la política romana acabó ya hacia finales del siglo IV. No obstante, el obispo de Roma pronto se convertiría en la cabeza de toda la Iglesia Católica Romana, y recibió el nombre de Papa o Padre, y poco a poco fue considerado el vicario de Jesús en la tierra. De esa manera, Roma funcionó como capital cristiana durante casi toda la Edad Media. No había muchos que se atrevieran a hablar en contra de Roma, aunque poco a poco los reyes y príncipes de los nuevos estados nacionales
iban adquiriendo tanto poder que alguno de ellos se atrevió a ponerse al gran poder de la iglesia. Sofía miró al sabio monje. Dijiste que la iglesia cerró la academia de Platón en Atenas. ¿Todos los filósofos griegos fueron olvidados? Solo en parte. Se conocían algunos escritos de Aristóteles y otros de Platón, pero el antiguo imperio romano se iba dividiendo en tres zonas culturales. En la Europa occidental tuvimos la cultura cristiana de la lengua latina, con Roma como capital. En Europa oriental surgió una cultura cristiana de lengua griega y con Constantinopla como capital. Más adelante, la ciudad adquirió el nombre griego de Bizancio. Por lo tanto, hablamos a menudo de una Edad Media bizantina, a diferencia de la Edad Media católica romana. No obstante, también el norte de África y el Oriente Medio habían pertenecido al Imperio Romano. Esta región desarrolló una cultura musulmana de lengua árabe. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, el Oriente Medio y el norte de África fueron conquistados por el Islam. Pronto también España fue incorporada a la religión cultural musulmana. El Islam tuvo sus lugares sagrados, tales como la Meca, Medina, Jerusalén y Bagdad. Los árabes también se quedaron con la antigua ciudad helénica de Alejandría. De esta manera, gran parte de la ciencia griega fue heredada por los árabes. Durante toda la Edad Media, los árabes fueron los más importantes en ciencias, tales como matemáticas, química, astronomía o medicina. Incluso hoy en día seguimos utilizando los números arábigos. Así pues, en varios campos la cultura árabe era superior a la griega. ¿Te imaginas un ancho río que durante algún tiempo se divide en tres ríos distintos, para volver a juntarse luego otra vez en un gran río? Sí, me lo imagino. Entonces, también te imaginarás cómo la cultura grecorromana se perpetuó en parte en la cultura católica romana en el oeste, en parte a través de la cultura romana oriental en el este, y en parte a través de la cultura árabe en el sur. Platón en el este y Aristóteles con los árabes en el sur. Pero también había algo de todo en los tres ríos. Lo importante es que a finales de la Edad Media los tres ríos se vuelven a unir en el norte de Italia. La influencia árabe llegó a través de España, la griega de Grecia y Bizancio. Ahora empieza el Renacimiento. Ahora empieza el renacimiento de la cultura antigua. De alguna manera, esto quiere decir que la cultura de la antigüedad había sobrevivido a la larga Edad Media. Entiendo. Pero no hay que anticipar los hechos. Primero, charlaremos un poco sobre la filosofía de la Edad Media, hija mía, y ya no te hablaré desde el púlpito. Voy a bajar. Sofía notaba en los ojos que solo se había dormido unas horas. Ver descender del púlpito de la iglesia de María al extraño monje fue como vivir un sueño. Alberto se acercó al presbiterio. Primero miró hacia el altar donde estaba el viejo crucifijo. Luego se volvió hacia Sofía y se acercó con pasos lentos para sentarse junto a ella en el banco. Resultaba extraño estar cerca de él. Debajo de la capucha, Sofía vio dos ojos negros. Pertenecían a un hombre de mediana edad con perilla. ¿Quién eres?, pensó. ¿Por qué has aparecido en mi vida? Nos iremos conociendo mejor, dijo él, como si hubiese leído sus pensamientos. Mientras estaban ahí sentados, haciéndose cada vez más intensa la luz que entraba por las vidrieras, Alberto Knox empezó a hablar de la filosofía de la Edad Media. Los filósofos de la Edad Media dieron más o menos por sentado que el cristianismo era el verdadero. Empezó a decir. La cuestión era si había que creer en los milagros cristianos o si también era posible acercarse a las verdades cristianas mediante la razón. ¿Qué relación había entre los filósofos griegos y lo que decía la Biblia? ¿Había una contradicción entre la Biblia y la razón o eran compatibles la fe y la razón? Casi toda la filosofía medieval versó sobre esta única pregunta. Sofía asintió impaciente. Ya había contestado esa pregunta sobre la fe y la razón en el control de religión.
Veamos este planteamiento del problema en los dos filósofos más importantes de la Edad Media. Podemos empezar con San Agustín, que vivió en el año 354 al 430. En la vida de esta persona podemos estudiar la transición entre la antigüedad tardía y el comienzo de la Edad Media. San Agustín nació en la pequeña ciudad de Tagaste, en el norte de África, pero ya con 16 años se fue a estudiar a Cartago. Más tarde viajó a Roma y a Milán, y vivió sus últimos años como obispo en la ciudad de Hipona, situada a unas millas al oeste de Cartago. Sin embargo, no fue cristiano toda su vida. San Agustín pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo. ¿Puedes ponerme algunos ejemplos? Durante un periodo fue maniqueo. Los maniqueos eran una secta religiosa muy típica de la antigüedad tardía. Era una doctrina de salvación, mitad religiosa, mitad filosófica. La idea era que el mundo estaba dividido en bien y mal, en luz y oscuridad, espíritu y materia. Con su espíritu, las personas podrían elevarse por encima del mundo de la materia, y así poner las bases para la salvación del alma. Pero esta fuerte diferenciación entre el bien y el mal no le dio ninguna paz a San Agustín. De joven estaba muy interesado por lo que solemos llamar el problema del mal, es decir, la cuestión del origen del mal. Durante otra época estuvo influenciado por la filosofía estoica, y según los estoicos no existía esa fuerte separación entre el bien y el mal. Pero sobre todo, estuvo influido San Agustín por la otra tendencia filosófica importante de la antigüedad tardía, es decir, por el neoplatonismo, en el que se encontró con la idea de que toda la existencia tiene una naturaleza divina. ¿Y entonces se convirtió en un obispo neoplatónico? Pues casi sí. Primero se volvió cristiano, pero el cristianismo de San Agustín tiene fuertes rasgos de la manera de razonar del platonismo. Así comprenderás, Sofía, que no se trata de ninguna ruptura traumática con la filosofía griega. Aunque estemos entrando a la edad cristiana, gran parte de la filosofía griega fue llevada a la nueva época a través de los padres de la Iglesia como San Agustín. ¿Quieres decir que San Agustín fue 50% cristiano y 50% neoplatónico? Evidentemente, él mismo opinaba que era 100% cristiano, pero no veía una gran distinción entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Pensó que la coincidencia entre la filosofía de Platón y la doctrina cristiana era tan clara que se preguntaba si Platón no habría conocido partes del Antiguo Testamento. Esto es muy dudoso, claro está. Podríamos decir que fue San Agustín el que cristianizó a Platón. Por lo menos no se despidió de todo lo que tenía que ver con la filosofía, aunque empezara a creer en el cristianismo, ¿verdad? Pero señaló que en cuestiones religiosas la razón solo puede llegar hasta unos límites. El cristianismo también es un misterio divino, al que solo nos podemos acercar a través de la fe.